Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con la clase número 1 del género orden. Luego de ver los materiales que voy a ir necesitando, vamos a empezar con la clase que tiene que ver con la familiarización de los conceptos que hay en las primeras hojas del cuadernillo orden. Pues bien, comencemos. Cuando yo voy a abordar el género orden, ¿sí?, voy a abordar aspectos y subaspectos a tener en cuenta para el desarrollo del estudio grafológico, ¿sí? Entonces, el aspecto orden tiene como subaspecto la distribución, la disposición y la proporción. Distribución de letras, palabras y líneas. Disposición tiene que ver con todos los márgenes, margen superior, inferior, margen izquierdo y margen derecho, por eso la escuadra debe, digamos, llegar en el largo del margen izquierdo al margen derecho. Y la proporción, cuando veamos el subaspecto proporción, vamos a ver dos ítems de lo que es la proporción, dos ítems, la importancia de los signos de puntuación y el tratado de la letra I, ¿sí? Entonces, respecto al orden, ustedes se van a dar cuenta cuando lean el cuadernillo, cuando comencemos a estudiar, que hay dos grupos de formas de abordar las actividades, ¿sí? Las actividades intelectuales. Aquellas que cuidan la regularidad de los márgenes, el encuadre general, vigilando la nitidez de la compaginación global del texto. ¿Qué significa esto? Que voy a cuidar y voy a dejar los márgenes, ¿sí?, como cuando estoy escribiendo en un cuaderno. Nosotros entendemos que cuando yo tomo una prueba de escritura, la prueba de escritura se toma en una hoja lisa, tamaño A4, con un gramaje de 70 gramos, como vimos en las materias anteriores, ¿sí? Entonces, aquella persona que intelectualmente, en su forma de proceder, cuida los márgenes, me da a mí un sentido, me denota, ¿sí?, me transmite a través de este encuadre, ¿sí?, a través de la compaginación del texto, me transmite una responsabilidad en general, una capacidad para ver las cosas en conjunto y una aptitud para tareas de dirección, ¿sí? Por supuesto que esto no es solamente con los márgenes. Tengamos en cuenta que tenemos que tener rasgos reforzantes y aspectos que me denote, ¿sí?, que hay aptitud para las tareas de dirección. Después tenemos otra capacidad para abordar las actividades, otra forma de abordar las actividades, que es aquella que vigila preferentemente el orden de los detalles, es decir, la precisión, la exactitud, ordenamiento de las letras y los pequeños signos. Entonces, cuando yo veo que este texto está detallado, están los puntos de las IES correctamente situados, hay una muy buena acentuación, comas, una gramática en general muy buena, signos de exclamación para, digamos, exclamar algo en el texto, signos de interrogación, si es que el texto lo requiere, por supuesto. Entonces, todos esos signos, ¿sí?, me van a dar a mí una capacidad de contar, de numerar, de verificar cantidades, de poner en grupo y separar, y voy a contar que esta personalidad tiene aptitud para aplicación de normas y principios. Aquí tenemos dos tipos de escrituras, una compaginada con márgenes, esa es la diferencia que yo quiero que ustedes vean. La que está compaginada, ¿sí?, como en la diapositiva en el cuadrito número 1, la compaginación del texto, y la otra que, si ustedes ven, es una escritura también clara, legible, y ahí están los signos de puntuación correctamente, puntos y aparte, el punto y seguido, los acentos donde corresponden, ¿sí? Cuando ella quiere, por ejemplo, aclarar algo, lo hace entre paréntesis, es decir, cuida muy bien todos estos aspectos digamos, del detalle en la escritura. Entonces, en los textos podemos encontrar además dos cualidades: que predomina el movimiento o que predomina la forma, ¿sí? Cuando yo hablo de predominio de movimiento, ¿qué quiere decir? Que nos comunica una gran libertad para exteriorizarse, respeta códigos ocasionales, informales, y se ajusta solo con el consentimiento propio. Es un escrito con ritmo que nos refleja un pensamiento libre que actúa de acuerdo consigo mismo. La función psíquica que se pone en funcionamiento
valga la redundancia, función, funcionamiento, es la de sentir, la de intuir. Esto después está ligada directamente con todo lo que son los tipos de temperamentos, ¿sí? Los temperamentos hipocráticos, los temperamentos que al final del segundo módulo los vamos a estar estudiando. Cuando en el texto predomina la forma, hay un mundo rico en representaciones, el sujeto no deja en libertad la mayor parte de los impulsos, sino que se comporta según los principios lógicos y reflexivos que le exigen la educación y el ambiente. La función psíquica es el pensar, el decidir, el percibir, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo si predomina el movimiento, predomina la forma? Bueno, yo quiero comentarles que vamos paso a paso. Esto se necesita de experiencia, de tener varias escrituras, ¿sí? Y se necesita, por supuesto, de un caminito, ¿sí? Bien les dije en un primer momento que la grafología científica no es un cursito, y quien da curso de grafología es simplemente para mostrar todo digamos, el abanico de posibilidades que ofrece esta carrera, ¿sí? Pero con un curso no se puede hacer un análisis grafológico. Tengan en cuenta que un curso es eso, curso, ¿sí? Con todo lo que eso significa y con todos los materiales y los elementos que faltan por dictar un curso. Bien, dentro de la forma o el movimiento se puede dar armonía o falta de ella. Ahora, ¿qué significa la armonía? Bueno, armonía versus desarmonía. Armonía es la perfecta concordancia entre la forma o el movimiento respecto al espacio gráfico. Las letras, sin perder su espontaneidad en el trazado, son proporcionadas, claras, bien espaciadas y ejecutadas, con un orden sin esfuerzo, dice, sin ningún esfuerzo para mantener su estructura. El ambiente es armonioso, ordenado y claro, y se denomina bien ponderado. Ahora bien, tengan en cuenta ustedes que para todo esto, ¿sí? Yo primero tengo que tener un concepto y luego nos vamos a la práctica, ¿sí? No podemos hacerlo al revés, ¿sí? Es como querer hacer el segundo grado sin hacer el primero. Entonces vamos paso a paso. Esto es un poco complejo, ¿sí? Pero no se asusten porque vamos a ir paso a paso, vamos a ir ralentizando todo esto para que ustedes lo incorporen, lo puedan sentir y lo puedan proyectar después en el análisis grafológico, ¿sí? Cuando nosotros empecemos a medir, ¿sí? A entender la forma de ver el mundo de la persona con la que estoy trabajando, que puede ser conmigo misma, entonces ahí voy a empezar a comprender un poquito en la práctica todos estos conceptos. Pero mientras tanto, yo tengo que tener los conceptos básicos, elementales, mínimamente o sea, comprenderlos, ¿sí? Tengo que un poquito decir intelectualizarlos primero, porque después bajamos a la emoción cuando vamos a la escritura, pero en un primer momento tenemos que intelectualizar todo esto, ¿sí? La desarmonía, obviamente, es la falta de armonía que se refleja, por ejemplo, en el cambio frecuente de la estructura de las letras y en las mayúsculas. Se da variados tamaños en la dimensión de las letras y palabras, choques de planos en ampas y jambas, discordancia en los blancos del papel. Les repito, tranquilos, tranquilas con todo esto, recién comenzamos, ¿sí? Vamos sin prisa pero sin pausa, ¿sí? Vamos paso a paso. No se me desesperen, lo que yo necesito que hagan lectura y mínimamente comprendan, ¿sí? Lo que es una armonía, un texto armónico, un texto desarmónico o inarmónico. Ya vamos a ver algunas escrituras de ejemplo en un primer momento, ¿sí? Bueno, después en el cuadernillo tienen un título que se llama Recorrido de los trazos. Esto yo se los pongo cuando en su momento estudié grafología racional 1 año y medio con Malvina Boneto en la ciudad de Córdoba. Esto es grafología racional, pero no quiere decir que esto ustedes lo enseñen tal cual está aquí. Esto ustedes lo tienen que incorporar para que ustedes comprendan cómo son o cómo se dibujarían las letras en cursiva. Estamos hablando de la letra cursiva, ya que la imprenta la conocemos muy bien y la imprenta es mucho más fácil de identificar.
Vamos a tomar un primer renglón. Dice, las flechas indican el sentido que debe llevar cada uno de los trazos del modelo caligráfico, ¿sí? Los números indican el orden del trazado de los mismos. Esto les va a servir a ustedes como docente practicarlos para ver cómo se dibujan las letras, ¿sí? No vamos a ver grafología racional, pero esta grafología nos dio o nos da una ventaja de ver cómo se dibujan las letras, si de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sobre todo lo que tiene que ver con la letra cursiva, que como ya, digamos, no se utiliza más, lamentablemente, y ya vamos a ver por qué, es necesario que ustedes mínimamente conozcan, ¿sí? Yo esto lo utilizo mucho a las letras, utilizo mucho para la parte de grafoterapia, en la D de los ideales, por ejemplo en la A, cuando tengo que trabajar mucho la parte más íntima de la persona. Bueno, no me voy a detener en esto, pero es un buen modelo de trazado, ¿sí? Inclusive para corregir algunos problemas de escritura. Aquí lo tienen un poquito más grande, ¿sí? Esto es para aplicar a la letra cursiva, que es mucho más compleja que la imprenta y además es mucho más rica en contenidos inconscientes. Veamos un ejemplo. Dice, estoy estudiando la escritura, ¿sí? En letra de imprenta y estoy estudiando la escritura en letra cursiva. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos letras? Fíjense que me lleva más espacio, en este caso, con el mismo tamaño fuente, me lleva más espacio la escritura cursiva que la imprenta. Ahora bien, quiero que presten atención en este concepto. Para realizar la letra cursiva, que es la segunda, ¿sí? Yo debo primero manejar la imprenta para el agregado de los elementos como el bucle. Vamos a suponer estoy, fíjense la Y de estoy y el buclecito de abajo. La letra cursiva tiene muchísimos más movimientos y por eso es más rica en contenidos, ¿sí? Entonces, volvemos al concepto. Debo manejar la letra de imprenta para el agregado de los elementos como el bucle, el coligamento, que es la unión de una letra con otra letra, y el óptimo manejo de la curva y de la recta, con todo lo que ello implica a nivel del inconsciente, tanto individual como colectivo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la letra cursiva? Aquí tenemos nuevamente el segundo ejemplo, estoy estudiando la escritura. Dice, cada vez que yo dibuje una letra, presten atención a este concepto, tengo que prever con antelación el movimiento que deberé hacer para que prolijamente logre unir la letra siguiente sin ningún accidente gráfico y así en todos los movimientos para lograr la continuidad de la palabra con claridad, con ritmo y armonía. Con lo cual se dice que la letra cursiva tiene muchísimos más ingredientes, ¿sí? Que contribuyen a la plasticidad cerebral y a la estructura, ¿sí? De redes neuronales. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto en la vida? A través de la escritura se forman redes neuronales que tienen implícitas. Fíjense ustedes, cuando yo escribo, ¿sí? Esto tiene que ver con la cursiva, pero con la imprenta también, con cualquier tipo de manuscrita, ¿sí? La letra en mano tiene implícita la planificación, la organización, la claridad de ideas, la dirección hacia el recorrido de los objetivos, la correcta canalización de la energía, por supuesto, entre otras cosas. Por eso se dice que la escritura forma redes neuronales, ¿sí? Y además contribuye a la plasticidad cerebral. Bien, vamos ahora a otro concepto básico del cuadernillo del orden, que es la importancia de la legibilidad, ¿sí? Fíjense ustedes, hagan un mapeo, hagan un escaneo con sus ojos de lo que es el texto que tienen al lado y la imagen, ¿sí? Perfectamente como los engranajes de este pensamiento, de esta mente, van a coincidir con la escritura que tienen al lado. ¿Cuál es la importancia de la legibilidad? Bien, primeramente es una escritura funcional. Yo la puedo leer, ¿por qué? Porque
es una escritura justamente, como su vocablo lo dice, legible, ¿sí? Hay claridad de las ideas. Cuando yo hablo de claridad de las ideas, es independiente de la inteligencia. Claridad de las ideas significa, es el entendimiento posible entre el sujeto y el medio y viceversa, ¿sí? Recordemos que cada letra vehiculiza una idea, un pensamiento, una emoción y un sentimiento, ¿sí? Ahora bien, un aviso importante es que la escritura legible puede ser ordenada o desordenada, puede ser cuidada o descuidada. Es decir, cuando yo trabajo con la teoría de las resultantes, esto lo vimos en la teoría de la corriente mímica de Krepyuk-Yema, en el cuadernillo de historia, con los 15 principios, con los postulados, con el legado que nos dejó Krepyuk de los aspectos gráficos de géneros, especies y modos. Entonces, ¿qué significa la teoría de las resultantes? Por ejemplo, en este caso particular, si yo hablo de la escritura legible y es ordenada, seguramente será cuidada, ¿sí? Es raro que yo tenga una escritura ordenada y descuidada, es decir, vamos a trabajar con, digamos, rasgos concomitantes, es decir, rasgos que tienen relación los unos con los otros. Entonces, si la escritura es legible y si seguramente es desordenada, va a ser descuidada, ¿sí? Pero quiero que sepan que la legible puede tener esas cualidades, puede ser desordenada, descuidada, pero ser legible. Entonces ahí vemos la teoría de las resultantes y tenemos que tener mucho cuidado al momento del retrato grafológico, ¿sí? ¿Qué ocurre con la ilegibilidad? Bueno, aquí tienen una escritura, fíjense ustedes la escritura como, digamos, concuerda con la imagen de la joven, tiene muchas ideas perturbadoras, por lo tanto en el texto se van a figurar como un apelotamiento de masa gráfica, accidentes gráficos, retoques y repasos, y bueno, y todo lo que tiene que ver justamente con lo que es la ilegibilidad, que tiene una implicancia en donde se dice que hay cosas que no están claras en el interior del escribiente. Entonces la percepción de la realidad deja de ser objetiva, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que va más allá de la subjetividad natural e imposible de eliminar en todo aquello que percibimos. Recordemos que nosotros vemos las cosas como somos nosotros, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, cuando yo estoy confundida, tengo, digamos, mis pensamientos muy, digamos, caóticos, así va a ser mi escritura. Por eso es que la escritura refleja todo un sentir del yo interior. Ahora bien, siguiendo el temario del cuadernillo, nosotros hablamos de 3 aspectos fundamentales. Un aspecto tiene que ver con la inteligencia, ¿sí?, que son conceptos básicos, y acá vamos a empezar ya a trabajar un poquito con los conceptos que venimos trabajando de las láminas anteriores para adentrarnos al ambiente gráfico, ¿sí?, en general, y abordaremos desde el ítem del cuadernillo de inteligencia. Vamos a arrancar con inteligencia, tenemos 2 ítems más, esos los van a hacer ustedes, después en la próxima clase los vamos a revisar. Y tenemos acá ambiente gráfico positivo o ambiente gráfico superior y ambiente gráfico negativo, ambiente gráfico inferior. El superior, el positivo, tiene que ver con la letra clara, con la letra cuidada y ordenada, ¿sí? La letra clara obviamente es legible, ya vimos lo que es la legibilidad, sin rozar unas palabras con otras o palabras entre sí. La letra cuidada tiene contornos claros en la buena coloración, signos de puntuación en su respectivo lugar. ¿Por qué es ordenada? Porque tiene los márgenes cuidados, puntos y aparte guardando la relación entre sí. Ya vamos a ver todos estos temas más adelante. Pero si ustedes ven el concepto y ven una escritura, pueden comprender en un primer momento de qué estamos hablando. En contrapartida con el ambiente gráfico negativo, ¿sí?, o un ambiente gráfico inferior, obviamente la contrapartida de clara es confusa, ¿sí?, en donde hay mezclas de rasgos y en otras, digamos, palabras y líneas, hay ilegibilidad, ¿sí?, de legible nos vamos a ilegible.
De cuidada nos vamos a descuidada, es decir, la puntuación es inexacta o está ausente, hay desigualdades en tamaños de letras o deformación de las mismas. Y obviamente la contrapartida de ordenada es desordenada, en donde tenemos márgenes poco cuidados, los puntos y apartes no guardan relación entre ellos. Entonces, cuando yo hago de antónimos, de clara, confusa, cuidada, descuidada, ordenada, desordenada, me permite a mí tener un panorama, ¿sí?, polar, en las polaridades de una escritura con ambiente positivo o ambiente negativo. Entonces, ustedes como actividad número 1, ¿qué es lo que van a hacer? Teniendo en cuenta el ejemplo del esquema anterior, van a confeccionar los mismos esquemas respecto a la voluntad y a la moral. Fíjense ustedes que lo tienen en el cuadernillo orden en la página 16. Entonces, si van haciendo la seguidilla de la clase junto al cuadernillo, es muy fácil comprenderlo porque el material es muy pedagógico. Aviso importante, deberemos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, desde un ambiente gráfico positivo, un ambiente gráfico negativo, podemos tener un ambiente gráfico medio. ¿Qué significa esto? Con predominio de un mayor signo de positivos, ¿sí?, ante algunos signos negativos, cuya valoración se podrá dictaminar, por supuesto, con la experiencia y la práctica en el recorrido del estudio, ¿sí? Por eso yo en un primer momento, cuando empecemos a analizar las escrituras, voy a estar presente y les voy a ir indicando cuál es el perfil o el ambiente gráfico para que ustedes puedan ir trabajando hasta que ustedes logren esta comprensión en el recorrido del primer módulo y del segundo y puedan ustedes analizar el ambiente gráfico, pero por lo menos conceptualmente ya quedó claro. Como actividad número 2, ustedes van a confeccionar un cuadro conceptual con las siguientes clasificaciones. En la seguidilla del cuadernillo tienen todos estos temas. Repito, es un material pedagógico, es un material claro, pero necesitan ponerse a evaluar ustedes y estudiar un poquito y a leer comprensivamente. Entonces, el cuadro conceptual va a ser respecto a la escritura desorganizada, organizada, combinada e inorganizada. Estos conceptos los vamos a rever, Dios mediante, la clase que viene. También van a tener el concepto de escritura armónica e inarmónica, que yo se los presenté en las diapositivas anteriores para que ustedes puedan rever nuevamente esta presentación, esta clase, e ir al cuadernillo. Recuerden siempre que primero tienen que ver las diapositivas, la explicación que les doy y luego remitirse al cuadernillo. Y como actividad número 3 van a leer la biografía de Beethoven y van a sacar una conclusión del texto, ¿sí? Este material lo van ustedes a encontrar en el cuadernillo orden de la página 19 a la página 40. Muy bien, hasta la próxima clase, Dios mediante, nos reencontramos. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes saben que me pueden encontrar en el WhatsApp. Quedamos siempre en contacto, siempre presente para todo lo que ustedes necesiten, para todas las dudas, ¿sí? Recuerden, primero las diapositivas, primero la clase y luego se remiten al material teórico del cuadernillo. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima clase.